Bueno, la etnografía como método de investigación tiene un propósito, el cual es conocer el significado de los hechos de grupos de personas dentro de un contexto en su vida cotidiana. En este se pueden presentar algunos rasgos que son, como número uno, el método de campo, pues en el cual se puede efectuar un entorno en el que viven las personas cotidianamente, no en laboratorios donde el investigador controla los elementos observados a medir, sino más como dirigido en donde se van desenvolviendo las personas. Puede ser personalizado como otro punto, porque los investigadores mantienen un contacto cercano con el grupo de estudio y también puede ser simultáneamente participante. Y también al igual se puede incluir como más observadores de la vida de los sujetos. Como otro punto o como otro rasgo que también debe de presentar es que puede ser multifactorial. Esto porque debe verse de dos o más técnicas de recolección de información, ya sea cualitativa o cuantitativa, eh, para triángulos de datos y asegurar la validez de las conclusiones obtenidas. También puede representar un compromiso a largo plazo como otro punto, dado que los investigadores que lo aplican deben interactuar con los individuos que estudian, lo que implica periodos desde varias semanas a un año o más. Como otro rasgo es que puede ser inductiva, puesto que se lleva a cabo a partir de la conjunción de detalles descriptivos para conformar patrones generales o teorías expectativas. Otro punto que también se incluiría es que es lo de la parte del diálogo o lo dialéctico. Es dialógico, toda vez que los sujetos del estudio puedan opinar sobre las conclusiones e interpretaciones derivadas de este. Como otro puede ser integral, pues la interacción de la etnografía es ofrecer en la medida de lo posible una imagen de la vida cotidiana de un grupo en un escenario determinado y conceptualizado. Para la recolección de los datos en el campo se pueden realizar las siguientes técnicas. La primera que podemos utilizar es la observación participante de la estructura. Otra puede ser los diarios de campo y otra las experiencias autobiográficas y también las grabaciones y filmaciones. Y por último también podemos utilizar las guías de interpretación de la información. Bueno, ahora la microetnografía. La microetnografía podemos dividirla en dos palabras para tener una idea mucho más clara de lo que es. Pues micro significa algo pequeño y etnografía, pues ya lo estuvimos viendo que lo que se refiere a este tipo de estudios. Entonces, podemos darnos una idea de lo que es una microetnografía. Es la microetnografía, según Andrés Soren, tampoco quiere decir que tenga un tiempo mucho más corto que una etnografía completa, sino todo lo contrario, puede llevarnos mucho más tiempo para ser como más específicos en toda la descripción de esto. Eh, bueno, una microetnografía permite comprender las prácticas de un escenario, es decir, el por qué las personas que participan en este escenario llevan a cabo las acciones que realicen. Por ejemplo, las costumbres que ya se tienen a lo largo de la Semana Santa, como el por qué se hace la comida, el por qué se va a misas en tales días, o por qué se tiene que ayunar, entre otras cosas. Otros ejemplos pueden ser como el Día de Muertos. Podremos investigar una microetnografía más pequeña en una familia del por qué ponen tales fotos, el por qué ponen tal comida que puede ser para alguna persona fallecida que le gustaba. Entonces eso es lo que quiere realizar una etnografía, ver el por qué las personas hacen algo o la razón del por qué lo hacen, aunque sea en un lugar, en un grupo de personas más pequeño, no tanto como una etnografía que puede ser mucho más grande. La microetnografía, pues en sí, eh, tiene situaciones sociales donde se interactúan y estas situaciones son las que este estudio pues pretende entender o en sí observar, porque se lleva a cabo la observación para analizar el porqué detrás de todas las situaciones que se llevan a cabo. Entonces una microetnografía, no por ser mucho más pequeña, pierde tanto valor como
como una etnografía grande, sino que también es importante porque aunque sean menos personas, nos da igual una información muy valiosa. Ponle pausa. El día de hoy les voy a hablar acerca de la etnografía. Bueno, la etnografía es una metodología de la investigación de las ciencias sociales. Esta se proviene fundamentalmente de la antropología social o cultural. Según se define que la etnografía es el estudio de personas directo o de un grupo social. Este se define durante un cierto periodo de tiempo y es utilizado por las observaciones del observador participante o de las entrevistas que se dan a conocer durante el comportamiento social. La etnografía pretende revelar los significados que sustentan las acciones sociales. Esto quiere decir que se consigue mediante la participación directa del investigador en las interpretaciones que constituyen a la realidad de un gran estudio de mercado. Esta metodología es el foco de la atención en el individuo, la cual se están obteniendo los datos directamente de la observación y la participación e interpretación del contexto cotidiano que se está viviendo, en el que se pueden observar los datos a primer plano. En ello podemos observar que los errores comunes son futuras entradas que se abordan en el término etnográfico y la investigación etnográfica. Como sinónimo de la observación participante o cualquier grado de participación se declara que por parte del investigador en el contexto que se está llevando a cabo o se está realizando. Más que nada, la etnografía se identifica como la observación múltiple de distintas actividades que están realizando y es una técnica recogida de la información de la realidad social de la cual se está estudiando. Bueno, ahora les hablaré un poco acerca de las características. La etnografía se caracteriza por interpretar y comprender el punto de vista del individuo, dependiendo del contexto en el cual se encuentra. Una de las principales características es el trabajo de campo, en el cual la etnografía implica muchas cosas que el investigador y para los investigadores se plantea. Por un lado, el trabajo de campo implica desplazarse a un lugar en donde se va a llevar a cabo la etnografía o dependiendo del contexto del cual se va a hablar. La segunda característica es el carácter fenomenológico, en el cual hace referencia que es la búsqueda del significado que dan los nativos, a los cuales se expresan de un objeto o un estudio. En ese se sacan las fórmulas básicas de la etnografía, de las cuales se van a interpretar los resultados. La tercera característica es el carácter holístico y naturista, el cual se interpreta al recoger una visión global de los hechos sociales de un estudio. De la misma forma, es el acercamiento naturista, se refiere a que es la información recogida y que suele ser ligada a las técnicas y la reactividad de otros fundamentos. Es decir, que la técnica de información se lleva a cabo en un contexto real o en un suceso en el cual se está tratando de tener técnicas de laboratorio, el cual es una información recogida. La cuarta característica es el método inductivo y en esta se ofrecen los resultados dialógicos. Esto se basa casi en el exclusivo de la observación de los hechos que se dan de manera natural. Tiene un carácter inductivo, ya sea partiendo desde la observación o el registro de las acciones que va teniendo la persona, y son particulares. Estas constituyen a las características globales. La 5 es la multifactorial o multifactorial, como ustedes la conozcan. La etnografía es como un método en el cual se apoya
a las distintas técnicas de la investigación, ya sea por la información que se está recogiendo o se está llevando a cabo. Se señala que se basa al menos en las técnicas de la información recogida. Normalmente suelen ser por el observador participante y la entrevista etnográfica. Bueno, yo les voy a explicar qué es el observador y el observador participante. Básicamente el observador es el que está en la situación, sin embargo no interactúa con las personas que la conforman. En cambio, el observador participante es quien sí interactúa en las acciones que están haciendo. Es decir, si están en una fiesta, bueno, como tal no está bailando y eso, pero sí conoce a las personas un poco más o trata de convivir un poco más con ellas para saber las experiencias que están teniendo o por qué hacen esas cosas en caso de ser algo, una actividad como más típica de su región o algo por el estilo. En cambio, pues el observador nada más ve y observa, no interactúa con las personas en sí, solo se trata de ver y ya. Y al describir, describe el cómo él ve a las personas, el cómo ve sin saber realmente por qué lo hacen o bueno, tal vez lo sepa, pero no tan a fondo, como un observador participante que se encarga un poco más de preguntar qué está pasando. Incluso el observador participante puede hacer entrevistas a las personas buscando más información. No siempre es fácil el obtener información de las personas, pero él trata de aclarar que es con fines de investigación para saber que para que las personas sepan que no están tratando de robarles costumbres ni nada, sino que solo para saber el por qué lo hacen, el cómo lo hacen, todo el desenvolvimiento de la situación. Tres. Tres.